Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Jonathan Noé Moreno, alumno de la Universidad de Quintana Roo, y en este video pretendo explicarles el último de 4 temas, todos relacionados con el negocio jurídico. Ok, en este les voy a hablar de sus modalidades, el cual sabemos que se compone de 3 modalidades diferentes, que son del modo, del plazo y me parece que de la condición. Comencemos por el plazo. El plazo se divide en dos, el cual puede ser plazo suspensivo y plazo extintivo. El plazo suspensivo comprendemos que requiere de un tiempo, o sea, necesita del futuro para que éste se cumpla. Y el plazo extintivo, como su nombre lo dice, también depende del tiempo y del futuro de un negocio cierto, pero para que éste se extinga. Entonces, una vez entendiendo eso, podemos decir que cuando el plazo acaba, por lo general no produce efectos retroactivos, salvo que las partes hayan acordado que así lo sea. También ambos tienen que ser precisos, ambos pueden ser precisos o imprecisos. En el caso que sean precisos, significa que hay un día determinado. Y si es impreciso, significa que hay un acontecimiento que tiene que pasar, pero se desconoce el día. Precisamente por eso es su nombre impreciso. Hay que comprender el plazo de la condición, que es una diferencia muy en particular y se puede decir que es una de las únicas diferencias que tiene. Si logramos comprender esta, ya lograríamos diferenciar entre plazo y condición, aunque comprendemos que plazo es cuando el futuro tiene que ser realizado sin importar el día, y la condición sucede cuando lo que se tiene que realizar es incierto. Entonces, en el plazo comprendemos qué es lo que se tiene que hacer y no importa el día es incierto. En cambio, en la condición mmm, no sabemos qué es lo que se tiene que realizar, es incierto lo que tiene que suceder. Ok, em, para poder, para poder aplicar el plazo de forma correcta, existen 2 reglas sencillas. La primera es que se cuentan los días a partir de 24 horas, de 0 a 24. Y todo va de acuerdo al calendario. Por ejemplo, si un mes tiene 31 días, se toman los 31 días. Si un mes tiene 29 días, se toman esos 29 días. Y lo mismo, si tiene 30, se acopla de acuerdo al calendario y los días que se disponga. Además, no importa el día en que se firme el negocio o el día en que se acepte, en la hora o la hora que se haga, no importa si falta un solo minuto, ese día cuenta entero. Y además comienza a partir de los días hábiles. Se comienza a contar el plazo a partir de días hábiles. O sea que si lo hago, por ejemplo, en el día de trabajo o un día inhábil. Sí, si lo hago cualquier día inhábil, no comienza hasta el primer día hábil. Entonces el plazo sí, efectivamente comienza a correr a partir del primer día hábil. Ok, llegarse a pagar de manera anticipada, em, sin que, pero se desconoce que existía el plazo, entonces se tendrá derecho a exigir las ganancias que ésta haya generado. O sea, por las ganancias, el código se refiere a los frutos. Por ejemplo, si yo pagué anticipadamente em, un negocio jurídico y yo no sabía que existía el plazo, todo lo que se haya recaudado a través de ese plazo yo tengo el derecho a exigirlo porque pagué de manera anticipada. También es imprescindible que no olvidemos que el plazo siempre va a favor del deudor y queda de la siguiente manera. Cuando después de realizar el negocio se declare que éste no puede pagar su deuda o se encuentra en peligro de ser insolvente, lo único que podría hacer para que no se cancele o para que no se cumpla es que dé una garantía. Ok, el- la segunda regla sería que se compromete a entregar una garantía y ese mismo no la dé. Ese mismo no dé esa garantía. La tercera regla es que se hagan las garantías vayan disminuyendo o simplemente vayan desapareciendo o como que la garantía se está perdiendo. Entonces, la única manera de evitar que, ahora sí que es resarcir, no resarcirlo, sino que entregar otro. Hay que sustituir la garantía que estamos entregando. Em, entonces, por esas 3 razones es que se puede perder
¿cómo se llama? El plazo a favor del deudor. Son las únicas tres maneras. Ok, de aquí pasamos a un tema importante que es el plazo esencial. ¿Pero qué es el plazo esencial? Es el que se le fija a una de las partes para que se cumpla la obligación y precisamente dentro de él se extinga. Ok, dentro de este mismo plazo se tiene que cumplir la obligación y se extingue todo dentro de este mismo lapso. Ese es el plazo esencial. Dicen, si existen documentos privados, los plazos comienzan a correr desde que se conocen los mismos, para que esto afecte a terceros, que es desde su fecha de inscripción al registro público de la propiedad, hasta que se entregue un funcionario público y este a constar de su existencia, y desde la muerte de cualquiera que haya firmado como otorgante o como testigo. De aquí pasamos a el segundo tema, que es tan importante como este. Es un poquito más extenso, pero es igual de importante, que es de la condición. Ok, en la condición sucede cuando el negocio, para que el negocio produzca efectos y se haga plasmándolo, o sea, se solucione, depende de un acontecimiento en el futuro que no se conozca, como ya les había explicado. Todo esto depende de un acontecimiento que va a pasar en futuro, pero se desconoce qué es lo que va a pasar. Entonces comprendemos que hay condición suspensiva, que la condición suspensiva es el acontecimiento futuro de cuya realización siempre es incierta, depende del nacimiento de los efectos del negocio. Ellos se traducen en que el futuro es de realización incierta, pues no hay seguridad al respecto de su verificación, pero en todo caso llega a ser un hecho. Y luego está la condición resolutoria, que es la condición resolutoria también forma parte de la definición de la condición. En general se trata del acontecimiento futuro cuya realización siempre es incierta, depende de la resolución de los efectos del acto. Entonces, hay que identificar ciertas cosas en estas dos condiciones, en la suspensiva como la resolutoria, que son estas características. Ok, cuando se trate de un negocio de declaración unilateral de voluntad, puede ser una condición del pasado o del futuro, siempre y cuando el autor no conozca. El deudor puede volver a pagar siempre y cuando el plazo no haya llegado a su fin. En caso de no poder pagar, en caso de no pagar, o sea, tanto las obligaciones como el derecho pasan a los herederos. Ok, es importante que la condición suspensiva tenga que obtener cualquier acción y evite que la condición se cumpla. Ok, el deudor no puede evitar que la condición se cumpla de ninguna manera. Ok, y eso se vuelve resolutorio al momento en que se cumple. Extingue el negocio y retroactivamente todo vuelve a su estado original una vez que ésta se cumpla. Cuando la condición no se cumple en el plazo que se había acordado entre las partes, es notorio que no va a poder cumplirse. Entonces se volverá puro y simple. De, de ese o sea, desde ese momento se acepta que un negocio con condiciones suspensiva y llega a pasar algo que el objeto del cual se obligó, cuando se hable de que a algo le pase, nos referimos a que se deteriore, se pierda, inclusive llegue a mejorar. Ok, la ley contempla las siguientes acciones a tomar y lo que podría pasar para que se considere como que se deterioró o que pasó algunos de los supuestos que mencioné. O que primero habla que si el bien se pierde inevitablemente por caso fortuito, por fuerza mayor o por culpa del deudor, en teoría cualquier situación que se salga de las manos del deudor, por lo que él no tenga el control ni pueda evitar que suceda, solo entonces se extinguirá la obligación. El segundo supuesto es que, tomando el supuesto de arriba, se pierda a causa del deudor, ese está obligado a reponer por daños y perjuicios. El tercer supuesto es que si se deteriora sin culpa del deudor, se tendrá que entregar el bien al acreedor en el estado en el que se encuentre. Y eso es una manera de cumplir la obligación. No importa que se deteriore siempre y cuando no sea culpa del deudor.
El cuarto supuesto es que si es por culpa del que debe, o sea, del acreedor, al que se le tendrá dos opciones de cumplimiento, que es de la obligación o su resolución. Él podrá elegir entre ellas dos, y ambas cuentan con la opción de resarcir el daño por parte del deudor. El segundo supuesto es que se alcanza una mejora por tiempo o por su misma naturaleza del objeto. Dicha mejora se quedará a favor del deudor. No, perdón, no a favor del deudor, se quedará a favor del acreedor o al que se le debe. El sexto supuesto es que si el deudor mejora el objeto, no tiene derecho alguno sobre el objeto, aunque él lo haya mejorado. Entonces, no tiene derecho a usufructo, aunque él haya sido por el que se haya habido esa mejora. Ok, el bien se considera perdido por estas tres acciones. Es cuando se pierde o destruye en su totalidad, cuando ya no se puede vender, cuando este sale del mercado, ya no es, o sea, se considera como el bien perdido, ya que no tiene un valor tal cual, no se puede comprar porque ya no vale, en el mercado ya no vale. Y cuando se desaparece y no se sabe nada de él, o tal vez que se desaparezca, se sabe de él, pero es imposible recuperarlo. Si no se recupera el bien ya no puede contar. Les voy a hablar del tercer y último tema, que es muy muy cortito, que es del modo. Podríamos decir que es una condicional, que depende del objeto principal. Esto por lo general el autor del bien impone condiciones para destinar el objeto, para que se destine el objeto en algo en específico, o señalar un objetivo a cumplir. Yo te doy esto, yo te doy cierto beneficio, pero tú haces esto. Un ejemplo, una herencia. Me dicen, ¿sabes qué? Te voy a donar 1,000,000 de pesos, pero el 50% tiene que ir a la caridad, y así. A esto se refiere el modo. Ok, el artículo 361 dice que el modo es una condición modal, es una declaración accesoria de la voluntad, por la que el autor de una liberalidad le impone al agraciado. Con ello una carga puede consistir en usar de determinada manera el bien objeto del negocio jurídico, sujeto a modo, o en este caso un destino señalado. Ok, cuenta con varias. Ahora sí que hay que comprender varias cosas del modo. Primero, que es una declaración accesoria de la voluntad, por el que el autor de una liberalidad le impone al agraciado con ello una carga, que puede consistir en usar de determinada manera el objeto del negocio jurídico, y podría ser que le dé un destino señalado. La obligación consiste en la carga a la que se refiere el artículo anterior. Nace salvo Ok, es importante comprender que todas las condiciones que ponga el autor son 100% exigibles, y el Ministerio Público tiene la obligación de velar porque se cumpla la voluntad del autor al pie de la letra. Pues ese es un tema bastante sencillito. Con ese terminamos, ahora sí que ya culminamos el cuarto tema de cuatro, el tema final. Les agradezco por ver este video. Espero que haya sido comprendido de la manera más clara posible, y muchísimas gracias.